Segundo bloque, Flor de Voz y Voto, y ahora pasamos a una cuestión más económica, pero también con mucha política al medio, porque esta semana se conoció que ANSES finalmente, ANSES desde la Nación, envió parte de lo que le reclama la provincia de Córdoba. Exacto. Del acuerdo que le permite al gobierno cubrir una parte del déficit de la caja de jubilaciones. Exacto. Lo que se paga a los jubilados en Córdoba, bueno, una parte viene de la Nación, de impuestos que se pagan a nivel nacional. Está con nosotros el ministro de Finanzas de la provincia, Osvaldo Giordano. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Yo quería arrancar con una pregunta más general para introducirnos en el tema, que es ¿por qué el Estado provincial y el Estado nacional, algunos municipales incluso, no pueden cubrir con fondos propios todas las jubilaciones y tienen déficit, ¿no? Tienen que pedir, financian con otros impuestos, pero finalmente lo que uno aporta mensualmente como trabajador activo no alcanza para después responder a este sistema previsional que no tiene mucho de previsional. ¿Por qué pasa eso? Es un debate mundial, ¿no? El tema de que cada vez se hace más difícil que los activos con sus aportes financien el sistema previsional debido a varios factores. Uno, el demográfico, cada vez vivimos más, claro, y eso genera una presión. Y además, bueno, todos los problemas de empleo, ¿no? De las dificultades de conseguir un empleo que haga aportes, que sea de buena calidad. Eso ha llevado, no solo en la Argentina, a que haya una tendencia a usar otro tipo de impuestos. No recargar todos como impuesto al trabajo, sino usar otros impuestos como el IVA o en el caso de la Argentina, todo el impuesto al cheque va destinado a la previsión social. De esa manera, entonces, aparece un sistema de financiamiento mixto. A nivel nacional, un poco más de la mitad es lo que se financia con los aportes que hacen los activos, pero la otra parte son impuestos, como decía, el 10% del IVA, todo el impuesto al cheque y algunos otros. Eso hace que, llevado a Córdoba, donde también pasa lo mismo, es decir, con el aporte de los activos no alcanza a cubrir, si bien cubre más, cubre el 80% del gasto total, queda un 20% no cubierto, que es lo que corresponde que financia ANSES. Como diciendo, bueno, de todo esto que los cordobeses también pagamos de IVA y cheque para financiar la ANSES, una parte usalo para cubrir este desequilibrio que tiene Córdoba. Y en eso no está cumpliendo la Nación con el acuerdo que tiene firmado con Córdoba, que bueno, viene de larga data, renegociaciones varias, y que ahora podría terminar de nuevo en la justicia. Sí, porque la verdad que la ley es muy clara en cuanto a esta lógica, es decir, lo que le costaría a la Nación administrar este sistema, es decir, lo que debería usar del impuesto para cubrir este sistema, se lo transfiere a la provincia a los fines de que la provincia lo cubra. Si ANSES cumpliera Córdoba con lo que aportan los activos más la transferencia de ANSES, estaría el sistema en equilibrio y no deberíamos tener problemas. Al incumplir con la norma, lo que genera, bueno, es que los cordobeses en definitiva tenemos que pagar dos veces impuestos. Pagamos los impuestos, claro, a nivel nacional y tenemos que pagar impuestos a nivel local para suplir lo que ANSES no pone. Ahora, ministro, yendo a tratar de buscar una solución de fondo para esto, porque da la sensación que, como otros problemas económicos que tiene el país de arrastre, va a llegar un punto en que hay que enfrentarse a esto, digamos, ponerle el cascabel al gato y tratar de, por lo menos, corregir en parte los desequilibrios de modo más estructural, o sea, hacer más sustentable el sistema jubilatorio. Por ejemplo, acá en el caso de la caja de la provincia. ¿Por dónde pasa la solución? Bueno, tiene escrito un libro donde se reflexionan sobre cuestiones, por ejemplo, vinculadas a esto, pero ¿por dónde pasa la solución? Por ejemplo, a veces se plantea la cantidad de regímenes excepcionales de jubilación que hay en Córdoba. Gente que por distintos motivos se jubila más temprano, a edad muy temprana. Después están los montos de las jubilaciones. La jubilación más alta de febrero que pagó la caja al Poder Judicial son 2 millones de pesos. O sea, ¿son sostenibles esas jubilaciones pagadas por el Estado en una provincia como esta, en un país como Argentina? A ver, Córdoba hizo toda una serie de cambios, ya arrancó en el 2003 y la última fue en el 2020, la última reforma, en la cual fue corrigiendo muchos de estos problemas. Y en cierta medida el sistema de Córdoba está bastante alineado al nacional, lo cual quiere decir que bueno, tiene los mismos problemas nacionales. Y efectivamente hay gente que se jubila antes, hay gente que tiene haberes muy altos y que requeriría seguramente otra generación de reformas. El tema es que bueno, ya Córdoba llegó a nivel nacional y mi impresión es que lo que queda es un debate ya a nivel nacional de replantear algunas cosas y en la cual Córdoba se podría enganchar. Distinto de la situación de otras provincias donde todavía hay regímenes muy
mucho más beneficiosos, digamos, que a nivel nacional. Eso, en la sucesiva reforma que hizo Córdoba, lo corrigió, y por eso se logra algo no menor, que es lo que yo le dije antes, ¿no? Que si ANSES cumpliera, el sistema de Córdoba no necesitaría asistencia del Tesoro, cosa que, por ejemplo, no le ocurre a otras provincias. Pero ¿le parece que esa solución que debería ser más nacional pasa por subir edades jubilatorias o eliminar estas situaciones diferenciales? Mira, la jubilación es discutible, ¿no? Cuándo nos tenemos que retirar, pero 65 años, ustedes ven, por ejemplo, Francia, el caos que hay, y están discutiendo de 62 a 64, es decir, con un país más envejecido que la Argentina. No pareciera que ese sea el problema central. Lo que sí hay es que la minoría de la gente se jubiló a 65. En realidad, todos estos regímenes especiales que vos decís tienen jubilaciones sustancialmente más bajas. Un tema es ese, y hay muchos otros más que permitirían, digamos, ganar sostenibilidad, que es un poco lo que nosotros planteamos en el libro, pero que, insisto, tendría que ser un debate a nivel nacional, de manera que, en definitiva, los argentinos seamos todos iguales, ¿no? Y que no en función de dónde estemos, tengamos situaciones aparte requiere mucha decisión política, es muy antipático. Sí, pero es aún más antipático si lo hacemos tan discrecional y tan injusto, ¿no? Donde personas iguales, porque bueno, entraron por un lado, tienen un sistema y tienen por el otro, totalmente distinto, pero muy distinto. A veces uno se pregunta por qué persisten esos núcleos de privilegio. Bueno, por eso yo creo que el principal cambio es ese, es por lo menos estar todos iguales. Es un tema difícil, complicado, antipático, en el mundo, ¿no? Por algo pasa en todo el mundo. Pero en nuestro caso yo creo que lo más importante es empezar a lograr esta equidad de que los iguales seamos iguales, digamos, ante la ley, más que pensar, todos más arriba. Todo más arriba igual, porque mantengo estas inequidades. Usted hablaba de temas antipáticos y le hago una pregunta más política. No viene cumpliendo ANSES en estos primeros meses. ¿Qué anticipan en el gobierno de la provincia ustedes? Que la situación se va a seguir complicando, un año electoral. El gobernador Schiaretti lanzado como candidato, muy crítico al gobierno nacional. ¿Qué es lo que esperan de acá en más? A ver, el tema de ANSES no es un tema menor. Un colega tuyo y me preguntaba, bueno, ¿cuánto representa? No hablemos de la deuda. La deuda son 100.000 millones, es la recaudación prácticamente de un mes. Todo lo que debe ANSES. Todo lo que debe hasta diciembre del año pasado. Pero el flujo, digamos, esto de que mandó 1.100 millones en lugar de 4.300, esa brecha es, por ejemplo, pagar 9.000 sueldos de policías. Hay menos de 30.000 policías. Lo que ANSES no mandó equivale a multiplicar, se podía aumentar en un 35%, digamos, la cantidad de policías, o 250 créditos hipotecarios que da el Banco de Córdoba para que la gente acceda a una vivienda. Es decir, es una cifra grande, digamos, tiene impacto grande y que obliga a sacrificar en otras áreas, porque en economía no hay magia, ¿no? Lo que yo saco de un lado, lo tengo que poner en otro lado. Eso, digamos, como factor que coloca a Córdoba en desventaja respecto a jurisdicciones como Ciudad de Buenos Aires, que transfirió su caja y que este problema no lo tiene, así que las tiene a las 250 viviendas o a los 9.000 policías. Y luego está, me parece, tu pregunta respecto al contexto en general, que sí es de muchísima preocupación, porque con ustedes estuvimos, creo, el año pasado hablando, y mi pronóstico era que era realmente difícil la situación, y un poco adelantaba con un pesimismo que no era muy acompañado por el resto de mis colegas, en el sentido de decir, bueno, le daban visos de posibilidad a que el nuevo ministro de Economía pudiera encauzarle cosas. Lo que se está viendo es que no, es decir, que la inflación no es el 3% como se había previsto, sino que ya estamos ya por arriba del 7%. ¿Es difícil por la situación en sí o por la disposición política del gobierno en relación a Córdoba? Mala praxis, digamos. A ver, en el caso de la caja no es un tema solo de Córdoba. El mismo problema lo tiene Entre Ríos, lo tiene Santa Fe, lo tiene Corrientes, es decir, lo tienen varias provincias. No ha habido una situación de discriminación política. No lo ven como algo, es algo más estructural. Como una factura política. En este caso no. En otros rubros sí, pero un poco como que ya nos hemos acostumbrado, ¿no?, a que la nación discrimine en Córdoba, así que ahí no es algo que hayamos presupuestado y que no vino. Lo de la caja sí, porque estaba en una ley, estaba muy claramente establecido en una ley, y de repente nos encontramos con que ANSES saca una resolución en contra de la ley, porque le parece que no es justo lo que dice la ley, no sé cuál es la opinión de él. Eso sí es mucho más grave. Pero digo, creo que la situación es difícil para todos y para provincias con su sistema previsional se agrega un factor más. Ministro, y sobre eso le sumo el impacto en Córdoba que pueda tener la sequía, que se sabe que es grande. ¿Hay alguna estimación de la Bolsa de Cereales o de economistas que plantean
que puede ser de 10.000 millones de pesos lo que deje de recaudar la provincia en el año a causa de la sequía. No sé si tiene alguna cifra en ese sentido y cuánto le preocupa. Me preocupa más, y no es que me preocupe poco para la provincia, La me preocupa más lo nación. nacional, porque a todo este panorama, saquemos la sequía, si ahora se le agrega, que en realidad fue una helada, una sequía, Sí, bueno, fue un todo. montón de temperaturas altas, y una cosa que no se había visto por mucho tiempo, pero ya veníamos con un montón de problemas, así que sin eso yo creo que estaríamos mal, y bueno, esto le agrega más. Y eso, bueno, incide a nivel nacional y naturalmente en Córdoba. En Córdoba tiene un impacto proporcionalmente mayor a otras provincias porque, bueno, el sector agropecuario Es tiene una fuerte, incidencia claro. importante y tiene todo un derrame, un montón de actividades que uno ni se imagina, ¿no? De que uno cree que es solo el productor agropecuario y después cuando empieza a sacar números el impacto es muy grande. Directamente en la recaudación no, porque el impuesto inmobiliario rural no es muy importante. Si el agro paga muchísimos impuestos, pero los paga la nación, no Claro. la provincia. Pero ese efecto indirecto es grande. Yo no me animaría a dar un número, Claro. pero todo el efecto Claro, multiplicador... probablemente ese cálculo tiene las camionetas que compran los el productores, la transporte, inversión en el que vende vivienda, el Sevilla, transporte. O incluso la el- peluquería del pueblo, ¿no? Claro. todo afecta Todo y ese eso... circulante que, Sí, sobre el que y también se eso tributa. obviamente no lo tienen otras provincias que no tienen estas características productivas que tiene Córdoba. Está bien. La última de mi parte, ministro. El año pasado estuvo con nosotros, hablamos de la inflación y usted dijo, va a ser complicado, creo que va a ser de 3 dígitos y finalmente, bueno, estamos Acertó en los en 3 dígitos. la estimación. Lamentablemente. Le pregunto ahora, ¿qué está viendo para este año en relación a la inflación? Definitivamente creo que ya está claro que el pronóstico original, digamos, del ministro de Economía hacia mediados del año pasado no se va a cumplir, es decir, el 3% no hay ninguna chance. Yo creo que el mejor de los escenarios, que un poco el viceministro lo dejó a traslucir, es decir, es evitar la hiperinflación, es decir, que esto no se Claro. escale mucho. Yo creo que va a seguir creciendo y probablemente tengamos meses de inflación que ya va a tender a acercarse más al 10% que al 5%, y que si le va bien al gobierno ese es el escenario que podemos esperar, porque con los instrumentos que está usando, con las limitaciones que está usando, no hay mucho más que para esperar que eso, evitar una aceleración más grave que sería muy costosa, yo creo que muy riesgosa y obviamente no deseable. Una situación Bien. complicada. Ministro, Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a gracias. ustedes, como Nos siempre. quedamos preocupados, pero bueno, es inevitable. Sí, sí, además que está de primera mano conoce los números, ministro, así que una situación complicada. Vamos a un corte, Flor, y ya volvemos con la última parte del programa.